Bueno, para los que no me conocen, yo soy Vergara Anabela, me enfermé acá en la residencia con los chicos, soy emergentóloga también, hice la especialidad y el fellow de emergencias del hospital de acá de Italiano también. Bueno, les queremos comentar este paciente, que fue un paciente que tuvimos hace 2 semanas, que fue un desafío diagnóstico, así que se los queríamos comentar por eso. Este es un señor de 79 años, funcional, 6 en 6, con antecedentes de hipertensión, dislipemia, una enfermedad renal crónica estable, controlada, un AKIN 1, y también tenía antecedentes de un túnel carpiano y una radiculopatía lumbar, pero nada más. Y el señor ingresa por deterioro súbito del sensorio. El señor vino manejando hasta el hospital, la traía la señora que se iba a realizar un laboratorio de control. Así que bueno, las señoras llegan al hospital, se va a hacer el laboratorio y cuando la señora vuelve a buscar al esposo que la está esperando en el estacionamiento del hospital, lo encuentra inconsciente, con el auto abierto, y en ese contexto nos lo traen a la guardia. ¿Cómo estaba el señor cuando lo ingresamos? Bueno, primero el señor tenía pulso, así que no estaba en paro. Tenía un Glasgow en 3, variable entre 3 y 4 en 15, que eso se caracterizaba porque no tenía apertura ocular, no tenía respuesta verbal, tenía extensión al dolor cuando lo estimulábamos, y cuando lo estimulábamos al dolor podíamos ver que él movilizaba los 4 miembros, o sea, no había un foco neurológico claro, o sea, no nos parecía que tenía menor intención en ningún miembro. Tenía las pupilas fijas midriáticas, o sea, le estimulábamos a la luz y las pupilas permanecían fijas midriáticas, y como habíamos dicho, no tenía apertura ocular, lo cual nos definía que el señor estaba en coma, así que bueno, progresamos a intubarlo. Los signos vitales de ese momento eran los que leen ahí: estaba bien la presión arterial, tenía una saturación estable, no tenía fiebre, obviamente la emergencia, una glucosa en el momento, que tenía una glucosa de 100, y tenía una frecuencia cardíaca de 50. Mientras, bueno, lo intubamos y demás, salió un laboratorio que, como ven, tenía un hematocrito estable, no tenía leucocitosis, tenía un estado ácido-base normal, un láctico también normal, no sé si llegan a ver, un ionograma normal, su función renal crónica ahí estable con su valor habitual, una carboxiemoglobina que también remitimos en el contexto de un deterioro sensorio, que también era normal, y les adelanto un screening de drogas que también pedimos, que salió, la realidad es que salió bastante más tarde, pero también fue normal. Pedimos, acá el electro, que les mostraba que él tenía una bradicardia sinusal. Pedimos también, obviamente, una tomografía de cerebro sin contraste, algo que, bueno, ese día justamente el angio no andaba en justo, pero bueno, le hicimos una tomografía de cerebro sin contraste, que se las muestro así velozmente. Que a nosotras nos la preinformaron como normal. Bueno, hasta este momento tenemos, un señor lúcido, funcional, que entró al hospital, deterioro súbito del sensorio, que lo llevó a tener que intubarlo con un laboratorio que no tenía nada, una tomografía del cerebro que no tenía nada. Entonces mi pregunta ahora es, para ustedes, ¿cuál sería el próximo paso o qué es lo que harían? ¿Alguien habló? No escucho bien. ¿Se escucha ahí, Ana? ¿Me escuchás ahí? Ahí un poquitito mejor, sí. Un poquitito, habla fuerte con el micrófono cerca del... Grite, Marco, grite. Ana tenía enzimas cardíacas. Lo digo por la bradicardia, un fenómeno, una arritmia. Sí, le perdimos enzimas, que perdón no las puse, pero eran normales. Te hago una pregunta, solo de ingreso unilateral, ¿qué más? En el examen físico neurológico. Sí, mira, el señor, te digo, tenía un Glasgow, ese Glasgow que describí, estaba somnoliento completamente, no tenía apertura ocular de ninguna manera. Cuando lo estimulábamos al dolor vigorosamente, ahí como que se podía ver que movió las piernas y movía las piernas y los brazos.
levemente y ahí que no parecía tener menor intención en ningún miembro, pero era eso y nada, la realidad es que nada más. Así que no protegía la vía aérea y bueno, por eso Y le... la pérdida del sensorio no fue lenta y paulatina, fue súbita. ¿Cómo? Fue súbita la pérdida del sensorio. Completamente, o sea, el señor vino manejando al hospital y después la mujer lo fue a encontrar y lo encontró así, con ese sensorio. Anita, es que Lo único que nos relataban ese día, obviamente los residentes que estaban interrogaron muy bien, lo único que refería al señor, días previos, porque el señor estaba completamente normal, lo único que pudieron interrogar es que él refería palpitaciones días previos, pero como muy al interrogatorio dirigido y ningún cambio en la medicación. Lo único que por ahí después pudimos inferir que él tomaba atenolol por su, no sé, supongo que estaba sobre la hipertensión, porque no tenía ninguna arritmia, afiliada por lo menos en la historia clínica. Eso, que tomaba atenolol y pudimos adjudicar a la bradicardia que tenía. Pero bueno, eso era toda la información que teníamos. No sé si contesté tu pregunta, Lucas. Sí, sí. Hola, Anita, soy Laura Tobia. ¿Cómo? ¿Qué haces, Anita? Soy Laura Tobia. Hola, Lauri, ¿cómo va? Una consulta. ¿Signos meningios no? No, no tenía signos meningios, no tenía fiebre, ni tampoco, repito, el señor venía hasta hace un rato, antes de entrar al hospital, estaba completamente normal. ¿Y antecedentes de trauma de cráneo en el último tiempo? Tampoco, nada de trauma de cráneo, ningún trauma asociado. Interrogamos muchos en la ingesta de algún medicamento o algún tipo de intoxicación. La familia negaba fuertemente. Así que... Hola, Anita, te habla. Quería preguntar si cefalea no fue previamente, ¿no? Sobre las palpitaciones y después hubo pérdida de Flender en el episodio. Hola, escucho muy, muy lejos. Escuché que alguien preguntó si tenía pérdida de esfínteres y cefalea, ¿puede ser? Sí, te pregunté cefaleas previas o pérdida de Flender en el episodio. No, o sea, no, en ese momento no tenía antecedentes de cefaleas previas, ni unas horas antes o algo por el estilo, y tampoco tenía pérdida de esfínteres. No puede ser que lo haga que sea un... ¿Cómo? No puede ser que se trate de un evento isquémico que en el contexto de la aparición súbita no se note en una tomografía del cerebro organizada en el momento y que capaz se manifieste tiempo después, no sé, con algún otro estudio. Una serie Ok. Bien. Entonces, ¿cuál sería el próximo paso para vos? Están diciendo acá que el próximo paso sería tal vez una difusión para ver si nos pone una isquemia no visible en la tomografía. Incluso Anita, soy lo de vuelta, hay que pensar también en eso circunstancias, no tiene presión fija, porque así, eso puede ser. Ahí escucho muy lejos, perdón, escucho muy, muy lejos. La lesión protuberancial da pupilas puntiformes, da miosis. Las lesiones mesencefálicas altas pueden dar, sí, midriasis. Claro. El tema es que es bilateral, o sea, cuando es bilateral, bien hay que, pero veo que lo han hecho en forma exhaustiva, que no tengan lo tóxico, ¿no? Pensar que tóxicos pueden dar midriasis con bradicardia. Es raro midriasis con bradicardia en un tóxico, ¿no es cierto? Porque todo lo adrenérgico da bradicardia. Entonces la combinación midriasis con bradicardia daría anticolinérgicos, daría midriasis, porque los colinérgicos dan miosis. Y también sí, podría ser anticolinérgicos. El anticolinérgico daría taquicardia. Anticolinérgicos. Lo colinérgico da bradicardia, lo anticolinérgico da taquicardia. Por eso cuesta
encontrar una sustancia que midriasis iberostática, es una combinación. Claro, bueno, es algo que tenga dos cosas, algo que tenga dos cosas. Ok. Claro, y además no respetó la cadencia de intoxicación, porque se va poniendo mal, el tipo iba manejando, dejó a la mujer cuando le vieron a buscar el estacionamiento, no podía volver. Yo le compré esto como segundo estudio de su programa. Bueno. Y acá Clara quiere hacer una pregunta para la doctora. Sí. No, quería preguntarte dónde venía el señor, ¿qué trabaja? ¿Cómo? Si alguien, porque escucho muy lejito, si alguien repite, por fin. ¿De dónde venía el señor y de qué trabaja? Ah, el señor venía de la casa manejando y la verdad es que no me acuerdo de qué trabaja. No hicimos esa pregunta, la verdad. No lo sé, eso no lo sé. De todos modos, quiero contarles que yo en mi cabeza ese día me hice todas esas preguntas y no me encajaba para ningún síndrome. O sea, si yo digo, si por tal deterioro sensorio el señor tiene una intoxicación por opioides, las pupilas no me cerraban, un anticolinérgico tampoco me cerraba, o sea, no cerraba completamente, tenía un poquito de todo, por decirlo así, y no cerraba completamente para ninguno. Y yo le decía a los residentes, pregunten si no comió nada, si no está intoxicado con nada, y volví a repreguntar, y no, negaban completamente. Y la realidad es que tampoco cerraba por una intoxicación porque, bueno, el monóxido lo pensamos y dio negativo, el deterioro sensorio era súbito. Realmente el señor vino manejando, no tenía ningún síntoma y él lo hizo en el estacionamiento del hospital. Entonces, bueno, si quieren, ¿tienen alguna pregunta más o les sigo contando? Una pregunta más en el tiempo. El tiempo que el paciente lo encontraron directamente el deterioro del sensorio, se hizo la tomografía y ahí ese transcurso de tiempo, que el transcurso del tiempo también nos determina la terapéutica, si nosotros estamos pensando en la isquémico agudo, ¿no? Sería bueno el tiempo en lo que se pasó en este momento hasta la resonancia, a ver cuál sería el procedimiento o la terapéutica actual, ¿no? Lo que quiero decir es, hasta la tomografía, ¿qué tiempo se calculó? O sea, después de la tomografía, para dar el segundo paso, que es la difusión. O sea, perdón, pregunto porque no escucho bien. ¿Vos decís que le harías una resonancia? O sea, una discusión sería el siguiente paso, pero nosotros tendríamos que tener el tiempo exacto para mirar si la resonancia da positiva, indicarle una conducta como tal al paciente, ¿no? Por eso. Ay, saben que no escucho bien. Escucho que escucho muy entrecortado. Ustedes me escuchan bien, ¿no? Ana, ¿me escuchás? Ahí sí escucho. Escúchame, acá el Vicky lo que dice es que es importante el tiempo de evolución de cuadros para la terapéutica eventual si es algo isquémico, sobre todo confusión o estatus. Lo que pasa es que no se puede precisar bien el tiempo. ¿La esposa cuándo fue la última vez que lo había visto? O sea, ¿cuándo fue el tiempo cero? No, el señor vino, se refieren al tiempo, el señor vino manejando y lo habían encontrado así, no sé, hace media hora, 40 minutos. El señor, o sea, si hablamos de ventana, el señor estaba completamente en ventana. Acá cuando habíamos hecho la tomografía había transcurrido una hora, ponele como mucho, hasta que lo intubamos. La última vez que lo habían visto bien había sido hace una hora. Claro, como mucho porque el señor, te digo, había venido manejando al hospital. El deterioro sensorio lo hizo en el estacionamiento del hospital esperando a la mujer haciéndose el laboratorio. O sea, era algo hiperagudo. Sí, Ana, me parece, o sea, capaz voy a tirar una burrada, me parece que pocas cosas explican como un deterioro súbito de la conciencia, digamos, o sea, si el señor no tenía algo metabólico, también una hipoglucemia como la que vi ahora en la guardia, me parece que lo otro que hace para el deterioro social es que tenga que mirar la línea media, el principio de la tomografía, ¿verdad? No se vio, y creo que es muy importante por ahí lo que dice
la uno, a mí lo que me pone la atención del examen físico es lo de las pupilas, me parece que eso habla de compromiso de tronco. Que bueno, como no se vio también nada hemorrágico, capaz entiendo que está en tiempo de ventana y pensar en algo isquémico, me parece que lo vacunar acá cobra mucho peso. Bueno, entonces vos, ¿hasta quién está hablando? ¿Marcos? ¿Quién está hablando? Yo, Marcos. ¿Marcos? Bueno, bien, Marcos, la realidad es que este paciente me generó mucha duda y lo que hice fue llamar al neurovascular y decirle, bueno, mira, tengo este paciente, ¿qué te parece? La realidad es que a mí lo tóxico lo pensé un montón, no me encajaba para ningún síndrome y la verdad es que lo pensé, pero no me parecía que era el primer diagnóstico. Entonces, bueno, hablé con el vascular, me dice, bueno, tenés dos opciones. Tenés una tomografía sin contraste, o sea, una tomografía que no tiene sangre en la cabeza, con lo cual podés hacer trombolíticos, pensando en algo isquémico, o una opción me dice que me parece que es la mejor, que le hagas una resonancia. Pero, si vos querés, le podés hacer trombolíticos. Bueno, todo esto pensando, obviamente, el señor, un Glasgow menor a 7, 3, 4, es el equivalente de un IH altísimo, con lo cual hay días que hasta contraindican cuando hay IH mayor de 25. O sea, si trombolizábamos a este señor, ojo, también mal pronóstico, ¿no? Entonces, bueno, la decisión fue, les pregunto a ustedes qué hubiesen hecho, si hubiesen hecho trombolíticos o le hubiesen hecho al señor una resonancia. Obviamente el señor estaba ventilado, ¿no? Sabemos lo que es el resonador, que es súper complejo hacer una resonancia a un paciente ventilado, ¿no? Les pregunto qué hubiesen hecho ustedes. Todo esto, estábamos en ventana, ¿eh? Supuestamente. Yo creo que le hubiesen hecho la resonancia, porque no me queda claro el diagnóstico del paciente todavía. No. O sea, mayoría vota resonancia. No, yo estoy diciendo culpas. Yo le hubiese hecho la... Ahí los estoy viendo. Voy a levantar la mano. Mayoría resonancia. Team trombolíticos, encuesta Instagram. Team trombolíticos, team resonancia. Ahí lo ves. ¿Quiénes hacen trombolíticos? Nadie. ¿El team del fondo hace trombolíticos? Bien, esa gente tiene coraje. Y la gente que hace resonancia. La mayoría. Bien. Bueno, les cuento que ese día tuve mucha suerte. Agustín, ¿vos qué team sos? ¿Team resonancia? Les cuento que tuve mucha suerte, hablé con la gente de anestesia ese día, y les dije, chicos, tengo un posible hacer en ventana, me pueden asistir a hacer la resonancia. Muy amablemente el doctor Juan Taus lo asistió al paciente, le colocó el respirador, bueno, lo asistió para hacer la resonancia, que fue la decisión que yo tomé, y esta es la resonancia. ACV bitalámico, ACV mesencefálico, arteria del percherón. Obviamente el trombolítico abajo del hombro, el paciente lo pasamos a terapia con los trombolíticos. Y bueno, ya hemos presentado, me voy a quedar sin batería. Ya hemos presentado arterias de percherón, creo que este año hubo uno, ¿no? Sí, este es el segundo. ¿El segundo? ¿Tercero o segundo? Tercero. El anterior lo presentaste vos, Marco. ¿El primero? Uno, dos. No, Pero era el mismo que... Sí, es el mismo. Ok, bueno, si bien ya tuvimos percherón este año, que para el público se renueva, es la tríada característica de una ACV que se presenta con alteración de la conciencia, que incluye el coma, que lo que no puede encontrar es con qué porcentaje se presenta con coma, pero incluye el coma, parálisis de la mirada vertical y alteraciones cognitivas. Bueno, ahí está un esquema de, o sea, el tálamo y el mesencéfalo están irrigados por ramas de arterias
cuando esto surge de una arteria específica, que es el percherón, que es una variante anatómica que irriga tanto el tálamo como el mesencéfalo, que es, ahí les marqué el circulito, que es el tipo 2B, que es el que nuestro paciente tiene, que obviamente, bueno, esta es la basilar, que se ve ahí, bueno, lo puedo marcar. A ver si lo ven de acá. Ahí. La basilar, la cerebral posterior, esta es del percherón, que sale de un tronco común, las ramas para el tálamo y para el mesencéfalo. Por eso nuestro paciente no solamente en esta variante tiene bitalámico, sino también tiene mesencéfalo, ¿sí? La vigilia está regulada por el tálamo y por el mesencéfalo, por eso él se presentó con coma. Y, bueno, nada, creo que lo interesante, esta es otra imagen de la irrigación del percherón, como irriga el tálamo y al mesencéfalo. Y lo interesante, bueno, como dijimos, ya vimos percherones, pero este señor se presentó con coma, que eso es lo interesante para mí. Y esta pregunta la busqué, ¿qué hacemos si estábamos habilitados a hacer trombolíticos sin una resonancia? Porque los protocolos de stroke que tenemos en nuestro hospital hablan de, bueno, un paciente con un NIH mayor a 5, menor a 25, TC, sin sangre en la cabeza, listo, trombolíticos, sin contraindicaciones absolutas, trombolíticos. Eso es lo grosero, lo que sabemos de la ACV, ¿no? Entonces, nada, lo busqué y lo que obviamente la mayoría de los artículos dicen es que, bueno, obviamente este ACV es infrecuente, no se sabe si es tan infrecuente o está subdiagnosticado, y por ser una ACV tan frecuente, como nombramos al principio, podemos confundirnos con una intoxicación, claramente, podemos tener un stop de la basilar y quizás tener que hacer trombectomía y no trombolíticos. Entonces, al tener que descartar tantas otras cosas y ser algo no tan frecuente, lo que recomiendan es una resonancia magnética, que es el gol estándar para este infarto del percherón, está definido como el gol estándar. Y que yo, la realidad es que pensé que esta pregunta que nos hacíamos al principio de trombolíticos o resonancia y después trombolíticos, o sea, la mayoría de los artículos que ahí puse uno recomiendan resonancia antes de ser posible. Y también un paciente que tenga deterioro súbito de la conciencia y particularmente un coma, hay que descartar una ACV de percherón, porque eso, podemos hacerle trombolíticos al paciente y eso, mejorarlo muchísimo. Así que bueno, el señor ahora está en la sala, creo que lo tiene Pato, así que nos puede contar con qué quedó, con cómo está el señor. Creo, ¿no? O se fue de alta ya. ¿Me escuchás? Bueno, ahí está. Sí, el señor lo tuvimos en la sala, se fue de alta, tomó un tiempo la rehabilitación motora, tuvo trastornos neurológicos, tuvo que tener una sonda nasogástrica un tiempo hasta que rehabilitó la devolución con la gente de forma, le hicimos un FEST, le dio bien. Y después se terminó yendo de alta cuando ayer se fue de alta. Pero evolucionó bien, por suerte. Sí, Él quedó con parálisis del tercer par, creo, si no leí mal la historia. Sí, y eso creo que era más limitada después para la parte de la rehabilitación motora, para caminar, entonces estaba, tenía como esta inestabilidad en la marcha, lo traía, tenía que estarse levantando los ojos y viendo, eso le costó bastante la rehabilitación. Pero lo que más limitaba era la parte de la dirección también. Dos comentarios, aprovechando de pegarme. Con respecto a la imagen, siempre es más complejo hacer una resonancia en los deterioros del sensorio, pero el stroke por resonancia está recomendado para dos casos: cuando el NH es menor a 3 y cuando es mayor a 25, justamente porque abre muchos diagnósticos diferenciales. Cuando un stroke es muy chiquito puede ser una pequeña arteria y con la lesión visible en resonancia se puede sacar del protocolo trombolítico. Cuando es mayor a 25, el deterioro del sensorio puede ser un montón de cosas, todas las que planteamos acá, pero ya una lesión vascular cierra con el epitelio. Además, ayuda mucho al cálculo del volumen del territorio.
Entonces, una recomendación es cuando entran por deterioro sensorio, si tenemos la posibilidad de disparar primero la resonancia que tomografía, tomografía. Y respecto a la trombolisis, como discutíamos, lo que tenía como orientador o como localizador era la migración bilateral.